invitación, gracias a los compañeros de la diaria que están ayudando a este trabajo. Mucho gusto de reencontrarme con mis compañeros de trabajo, con Milton en el Ministerio, con Constanza en el Senado, pero sobre todo mucho gusto de compartir con ustedes esta reunión y este debate. En una charla breve de 20 minutos o 25, lo que uno puede hacer es un itinerario de las cuestiones, no un análisis desarrollado. De modo que yo trataré de contestar a las preguntas, no con el libro, pero por lo menos con el índice. Ubicarnos en el panorama actual, tratando de respondernos permanentemente a esa inquietud de la identidad de izquierda, nuestro rol como izquierda internacionalista y nuestro destino como izquierda en el mundo, porque en definitiva esa es la cuestión fundamental para nosotros en tanto seres políticos y participantes de un proyecto colectivo. El índice o en grandes trazos, primero es imprescindible tener una idea, una visión de lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Todos los analistas coinciden en señalar tres grandes fases del capitalismo contemporáneo a partir de la Segunda Guerra, de la división imperialista mundial que terminó en 1945. La primera fase es la de la llamada internacionalización de la economía norteamericana, o, como decía Trías, norteamericanización del capitalismo, es decir, la transnacionalización definitiva del capitalismo y su integración mundial en torno a los Estados Unidos. Esto lo escucho desde que tengo 16 años, se ejemplificaba, por ejemplo, en dos datos fundamentales. En 1945, una vez terminada la guerra, el 75% de las reservas mundiales de oro del mundo capitalista estaban en poder de la economía norteamericana, estaban en la Reserva Federal. A partir de allí son las empresas transnacionales norteamericanas las que dan ese gran impulso durante 3 décadas hasta que se entra en la segunda fase, mediados de la década del 70, donde se podría decir que Estados Unidos culminó con éxito la norteamericanización de la economía capitalista y se lanza a lo que sería la fase decisiva en el enfrentamiento de sistema a sistema y la fase que triunfaría sobre el sistema socialista mundial, si me permiten la expresión, aunque sé que la expresión sistema socialista no es correcta ni se adapta estrictamente a la realidad histórica, pero manejémosla por brevedad, que es la llamada fase de la trilateralización del capitalismo. Si pasamos de la norteamericanización del capitalismo a la trilateralización del capitalismo, y la conducción estratégica del capitalismo mundial pasa a estar en manos de la famosa Comisión Trilateral, integrada por los grandes pensadores, estrategas, geopolíticos, los grandes agentes económicos y las grandes corporaciones de Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y Japón. Es decir, nos enfrentamos ahora a un capitalismo de 3 cabezas que se apresta a dar una batalla, un salto adelante y una batalla frontal contra el mundo o el sistema socialista. Esta trilateralización queda configurada a mediados de la década del 70, hacia fines de la década del 70, y como todos sabemos, la caída del campo socialista se produjo a fines de la década siguiente, a fines de la década del 80, pero un fenómeno que no se acostumbra a analizar muy detenidamente, pero que es una cuestión clave para la izquierda nuestra, la de los países en desarrollo, es que no solo este capitalismo trilateralizado, pujante, que ganó la lucha por el predominio, por la hegemonía en la estrategia de la coexistencia pacífica, no solo derrotó al campo socialista, más allá de que el campo socialista también implosionó, es decir, se destruyó por dentro por alguno de sus factores críticos o de sus propias inadaptaciones o debilidades, sino que también
se produce la destrucción, con el correr de los años siguientes veríamos que casi definitiva, de toda la eclosión de las luchas de los países del tercer mundo, que había tomado forma en 1956 en la conferencia de Bandung, cuando se conforma el llamado movimiento de los países no alineados o movimiento de los países del tercer mundo, los 77 países no alineados que intentaron ensayar una política propia de lucha internacional en pos de la igualación, en pos del desarrollo, porque la mayoría de esos países habían salido de sus luchas coloniales por la independencia, pero no tenían ninguna posibilidad ciertas de desarrollo, seguían todavía siendo dominados por un capitalismo periférico o dependiente. Nosotros, hacía 200 años que éramos políticamente independientes, pero seguíamos también trabados, trancados, subdesarrollados en las telarañas de la dependencia y del subdesarrollo. De modo que estos 77 países fueron capaces, primero, de construir una gran alianza político-diplomática. Segundo, y esto no es menor, dar una gran batalla por las ideas estratégicas, por el pensamiento estratégico y por la cultura de las ideas de izquierda en el mundo internacional. Tanto es así que a fines de la década del 70 estaban en pleno despliegue los debates en las Naciones Unidas, en la FAO, en la UNESCO, en el propio Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, y en cuanto a ámbito internacional había, aparte de las internacionales políticas, de las cuestiones del desarrollo, del nuevo orden económico internacional, y este es el factor que me interesa destacar. En la década del 70, hace más de 40 años, los países en desarrollo fueron capaces de imponer en el mundo el debate sobre la necesidad de un nuevo orden económico internacional. Es decir, un cuestionamiento radical al desarrollo desigual impuesto por el capitalismo. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto desapareció de las agendas. El capitalismo trilateral no solo derrotó al socialismo, derrotó el movimiento de países no alineados, derrotó y quebró la alianza de los países del tercer mundo, sacó de la agenda internacional el debate sobre la necesidad del nuevo orden económico internacional y por tanto sacó de la agenda del debate el cuestionamiento radical al desarrollo desigual impuesto por el sistema. Con lo cual abrió el proceso que llevaría a la instalación del poder unipolar de los Estados Unidos y el intento de la imposición del pensamiento único, del pensamiento neoliberal in extremis, que en cada región del mundo lo enfrentamos de acuerdo a las peripecias políticas, económicas y a las luchas populares de cada región. Y finalmente el capitalismo entra, una vez cumplida esta fase y alcanzada estas dos victorias que no son menores, que son victorias históricas trascendentes que han marcado los tiempos que nos tocan vivir actualmente, el capitalismo entra en su fase actual, que es la fase de globalización del capitalismo, la era del capitalismo global. Si no hablemos de globalización como si fuera un fenómeno astronómico, hablemos de capitalismo global, lo que es el capitalismo actual en su expansión planetaria. Pero no solo ocurrió este proceso que nos pone francamente en condiciones de lucha más débiles que las que teníamos hace 30 o 40 años, sino que en esta nueva etapa del capitalismo global, el capitalismo acomete nuevos ataques, si se me permite la expresión, y consiste fundamentalmente en dos grandes orientaciones. La primera, la sistemación, no diré destrucción, pero desconocimiento, debilitamiento, inoperancia del sistema multilateral, del sistema de gobernanza global donde todos los derechos, donde todos los estados son iguales y tienen los mismos derechos. El sistema multilateral, el sistema de Naciones Unidas, los organismos internacionales han sido sistemáticamente desconocidos, debilitados. Cuando se han atrevido a hacer planteos que no convienen a las grandes potencias, sea Estados Unidos o Europa, simplemente han procedido a desfinanciarlos, a paralizarlos y a transformarlos en inoperantes.
Así como planteé que en la segunda fase el capitalismo dio dos grandes avances, derrotó el socialismo y desarticuló el movimiento de países no alineados, en esta última fase acomete también dos grandes ataques contra bastiones del desarrollo igualitario mundial. Este, primero que estoy mencionando, el debilitamiento planificado y sistemático de las instituciones de la gobernanza global, lo cual significa un atentado democrático visto a nivel planetario. Y en segundo lugar, impone sin disimulo una nueva visión geopolítica basada en la guerra de las civilizaciones, que la utiliza como excusa para la destrucción sistemática de estados enteros. Más de 20 estados han sido destruidos por el sistema capitalista después que desapareció el campo socialista, lo cual da por tierra con la vieja teoría reaccionaria tradicional de que la fuente de la violencia y de la guerra en el mundo era el enfrentamiento entre capitalismo y socialismo. Después que terminó el enfrentamiento sistema a sistema, el capitalismo ha vivido permanentemente en guerra. No hemos tenido un año de paz desde que cayó el sistema socialista mundial, lo cual demuestra la verdad que ya hemos demostrado hasta el cansancio de que la violencia y la guerra es intrínseca a la naturaleza del desarrollo desigual del capitalismo. Y además, con la excusa o la teoría de la guerra de civilizaciones, han destruido cuanto Estado han querido destruir. ¿Para qué? Para evitar primero la conformación de alianzas hostiles a la hegemonía o predominio de las potencias centrales. Segundo, para desestabilizar regiones enteras que no se transformen en regiones prósperas que puedan competir exitosamente con las potencias centrales. Y segundo, para destruir aquellos estados que les resulta fundamental destruir, ya sea para garantizar el acceso libre a productos estratégicos o para romper cualquier tipo de alianza política que sea contraria a la visión hegemónica. Voy a poner dos casos, pero podríamos poner 20, ¿no? Es decir, Somalia, Eritrea, Etiopía han sido sistemáticamente destruidos, han sido prácticamente borrados como países del planeta. Sudán acaba de ser dividido con el apoyo norteamericano entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, y en Sudán del Sur se quedaron los que tienen el petróleo con el apoyo norteamericano, y en Sudán del Norte hay una masa de decenas de millones de seres humanos muriéndose de hambre, y esto acaba de pasar hace 7 u 8 años. Y lo de Libia es absolutamente sintomático. Si Libia fue destruida como Estado para que no se articulara ningún tipo de alianza panárabe hostil a la visión de los intereses europeos y norteamericanos, y además para asegurarse el abastecimiento de ese petróleo por parte de Europa en caso de que estallara la guerra en Irán. Y el caso de Siria es diferente. El caso de Siria no está siendo destruida por intereses materiales o económicos estratégicos, sino que a Siria se la quiere destruir como Estado para borrar definitivamente un Estado aliado, en este caso eventualmente de otras potencias hostiles, pero destruir en Medio Oriente un Estado que no puede ser reducido a un aliado incondicional ni de Europa ni de Estados Unidos. Es decir, la destrucción de Siria obedece a una visión nítidamente geopolítica: destruir cualquier capacidad que haya en Medio Oriente de construir una alianza internacional cuyos intereses no estén alineados con la visión europea o norteamericana. Impúdicamente, no hay ninguna razón para la destrucción de Siria, como no la hubo para la destrucción de Libia. Y esto ocurre en el momento actual. Es decir, que en estas 3 sucesivas fases del capitalismo, desde 1945 hasta acá, lo que hemos visto es un avance sistemático del sistema, un fortalecimiento de la capacidad de dominación de las potencias capitalistas, una desarticulación del movimiento de países no alineados. Y en esta última etapa, yo no había visto la convocatoria, pero coincido totalmente con lo que dice en la invitación, referido al posicionamiento brutalmente agresivo del capitalismo actual. Y como si esto fuera poco, hago un último apunte antes de redondear el índice este. No solo ha ocurrido este fenómeno a nivel de las relaciones políticas, geopolíticas
sino que por primera vez en la historia de la civilización humana, producto de este proceso político y geopolítico, las corporaciones privadas de acumulación de capital son más poderosas que los estados. Esto no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. No estoy diciendo que sean más poderosas que los grandes estados, estoy diciendo que son más poderosas que los pequeños estados. Y además, cuando estas corporaciones, que hoy tienen la capacidad hasta de planificar el encadenamiento de la producción mundial o de la producción global, tienen un poder tal que pueden determinar si por sí o por no las capacidades de desarrollo de un país determinado o de una pequeña región determinada. Muy bien, entonces es en este cuadro donde tenemos que analizar nuestro rol, nuestro pensamiento, nuestra estrategia, eso que reclamaba Milton de tener una concepción de la política de la vida internacional y de la política exterior que vaya mucho más allá de las cuestiones del comercio. Aunque las cuestiones del comercio siguen siendo, como siempre, a lo largo de la historia del capitalismo, una cuestión central, porque el comercio es nada más y nada menos que aquel que resuelve la realización de la ganancia. Es decir, la generación del valor se produce en las fases previas, pero la realización del valor que se ha producido, es decir, la apropiación por el capital y el proceso de acumulación tiene que atravesar necesariamente o por las finanzas, o por el área financiera, o por el área comercial. Por eso los debates sobre el sistema financiero mundial, la circulación de los capitales, la absoluta desregulación de la circulación financiera del capital, y esto que decía Enrique Iglesias en el artículo que citaba Milton, ¿no? Enrique Iglesias dice todavía algo más grave: hay una gigantesca capacidad financiera que se mueve en las sombras, ¿no? Que se mueve en las sombras, es decir, que escapa al control democrático de los estados, gestado justamente por el poder de acumulación de esos estados. Bueno, en este proceso se ha lanzado, digamos, como culminación, si se quiere, de esta etapa, toda esta gigantesca, este gigantesco escenario de negociaciones de comercio y de finanzas, aunque ahora ya se ha impuesto definitivamente la modalidad que obedece directamente a los intereses de los países potencia de negociar todo al mismo tiempo. Es decir, ya no se negocia como en la época de la OMC, inversión por un lado, propiedad intelectual por el otro, bienes por el otro, servicios por el otro. Y además, cuando se negociaba bienes, se negociaba compras estatales separado, o cuando se negociaba servicios públicos por un lado y servicios privados por el otro. A nadie se le ocurría negociar educación y turismo en una misma mesa y en un mismo acto. Bueno, ahora, fruto de la brutal acumulación de poder de los países dominantes y de las transnacionales en el mundo, se rompió absolutamente las reglas de negociación en la Organización Mundial de Comercio, y en estos acuerdos interbloque se negocia todo junto en la misma mesa y en el mismo acto, o como acostumbramos decir normalmente en estas charlas, vienen por todo. Es decir, ya sienten que ha pasado demasiado tiempo y que tienen que asegurar este capítulo de su dominación. Y entonces arriba de la mesa está inversiones, compras de bienes, negocios de servicios, propiedad intelectual, etcétera, todo en un mismo paquete. Entonces aparecen estas propuestas de acuerdo que me hago responsable personalmente. Los calificativos los uso yo y son de mi responsabilidad. El TISA es la expresión más nítida que yo he visto hasta ahora, desde 1945 hasta hoy, en todos los tratados que he podido analizar. Es el acuerdo más salvaje de todos. El TISA es un acuerdo salvaje. Yo no creo ni siquiera que llegue a culminar, porque es de tal asimetría y desequilibrio que ni siquiera los propios eurodiputados conservadores del Parlamento Europeo hoy se animan a votar. De modo que, compañeras y compañeros, yo rindo homenaje aquí a los 117 votos que se expresaron el sábado pasado. No actuaron en perjuicio del lugar, los demás tienen razón.
Pero así como hemos hecho este raconto, disculpen ustedes, esto es hasta una falta de respeto, hablar de 50 años de un proceso con este esquematismo. Pero ¿por qué quise hacer esta introducción? Porque hay que ver la otra cara de la moneda. Esta moneda tiene otra cara, y es que a pesar de la desarticulación del movimiento de países no alineados, de la fragmentación, algunos países que fueron, por ejemplo, la India, que fue bajo Nehru y bajo Indira Gandhi el buque insignia de este movimiento de países no alineados, hoy está en otra estrategia. Está aliada con los BRICS en una búsqueda de un acuerdo económico, pero es un aliado geopolítico internacional inalterable de los Estados Unidos de América, cosa que no ocurría con la India de hace 40 años o 30 años. Bueno, pese a eso, nosotros hemos ensayado respuestas, es decir, no nos hemos quedado absolutamente inactivos y claramente hemos pasado por algunas fases, a mi juicio, pragmáticas, falta de fuerza, falta de entusiasmo, como fue todo el proceso adaptativo de la ALADI en 1980. ¿Sí? Desde 1961 hasta 1980 lo que pudimos constatar es que la integración latinoamericana entre comillas, ¿verdad? Porque la ALADI es América del Sur más Cuba y México en aquel momento, ahora se sumó Panamá y ha solicitado su ingreso a Nicaragua. Bueno, hubo un avance mínimo del proceso de integración. Esa integración no nos sirvió para nuestro desarrollo. Y en 1980 lo que hizo fue, lo que se hizo con el Tratado de Montevideo fue modificar aquella ALADI y transformarla en una cosa más flexible, más pragmática y más dirigida a las cuestiones del comercio. Estábamos, claro, bajo la presión de la fase de expansión del capitalismo neoliberal. Pasaron otros 20 años y realmente la integración latinoamericana no caminó. En el interín se fundó el Mercosur en 1991, pero ya se había empantanado la comunidad andina, que tampoco avanzaba, etc. Y se produce el advenimiento de la llamada era de los gobiernos progresistas. Y nosotros tuvimos una respuesta para ese mundo, fuimos capaces de interpretarlo y fuimos capaces de construir una respuesta. Esa respuesta se plasmó en el programa de Euro Preto de Mercosur del año 2004, donde definitivamente habíamos salido de la primera fase de Mercosur, la fase comercialista de libre comercio, y habíamos intentamos a partir de 2004, del programa 2004-2006, darle a Mercosur un contenido que enfocara directamente hacia elementos de reducción de asimetría, como el Fondo de Convergencia Estructural, complementación económica, solidaridad, cierta coordinación de las políticas económicas, sobre todo a niveles de incentivos, etcétera, etcétera. Bueno, un conjunto de tareas en el campo de las medidas no arancelarias y además ratificamos la necesidad de la construcción de la unión aduanera. Esto es, somos 4 en el mundo, después si vamos a ser 5, vamos todos juntos o no vamos nada, ¿no? Y eso fue extraordinario porque fue el espíritu de Mar del Plata. Esto fue lo que derrotó el ALCA. Sin Mercosur, no, América del Sur no hubiese dicho no al ALCA sin Mercosur. Mercosur lideró el rechazo al ALCA. Tayana lo contó en esta misma sala, creo, hace un mes, cuando estuvo aquí de visita, que en ese momento, cuando Chávez vio que Mercosur había tomado esta decisión, dijo, bueno, ¿y ahora cómo me integro yo a esto? Porque cuando el Mercosur lideró la posición anti-ALCA, Chávez todavía no integraba el Mercosur, se integró inmediatamente después. Y ahí es donde da ese giro copernicano a la política exterior venezolana y estampa esa frase: nuestro norte es el sur, que ni sé si es originaria de él, pero que debe ser el santo y seña de toda nuestra tarea internacional. Yo creo que ese es el eje de nuestra concepción internacionalista, de nuestra concepción de política internacional y de nuestro quehacer internacional. Y termino entonces en 2 minutos redondeando esto. La integración
es la respuesta que nosotros fuimos capaces de construir a ese mundo de capitalismo en ofensiva, a ese avance devastador del capitalismo de 50 años que acabo de describir apenas en pinceladas. Nosotros construimos frente a ese poder fenomenal y devastador, reitero, una estrategia de soberanía, una estrategia de desarrollo